Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy tengo un tema, bueno, explosivo. Algo que seguramente les va a dejar con la boca abierta porque, prepárense. El 31 de agosto de 2025, el mundo de las telenovelas turcas, y más específicamente el corazón de todos los fans fue sacudido. Y no fue por el estreno de una nueva serie. Fue por una noticia que, bueno, ya se imaginarán. Antes de que empecemos a desglosar todo, y créanme, hay mucho que desglosar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se pierden ninguno de mis vídeos, donde siempre estamos al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo, especialmente de lo que pasa con nuestros turcos favoritos. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, respiren hondo porque, la noticia. El 31 de agosto de 2025, los titulares en todo el mundo, bueno, al menos en el mundo de los fans de las series turcas, decían lo mismo. Can Yaman y Demet Özdemir, sorpresa inesperada. La noticia, que corrió como pólvora, era que habían sido vistos juntos. Y no en un evento casual, en una fiesta de amigos, o en el set de grabación de una nueva serie. No. ¿Fueron vistos en plan romántico? Exacto. Para los que no estén tan familiarizados con este mundo, permítanme refrescarles la memoria. Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Ambos han protagonizado series que han roto récords de audiencia a nivel mundial. Can, con su carisma y su físico, ha enamorado a millones con series como Erkencikus, donde por cierto compartió créditos con Demet. Y Demet, con su talento y su dulzura, nos ha conquistado en series como Doğu Unep Kaderindir. ¿Pero por qué esta noticia fue tan impactante? Bueno, porque durante y después de Erkencikus hubo muchísimos rumores, muchísimos. Rumores que apuntaban a que entre Can y Demet había algo más que amistad. Los fans, completamente enamorados de la química que tenían en pantalla, no podían evitar especular sobre una posible relación. Las redes sociales ardían con comentarios, análisis de miradas, y hasta se dedicaban a analizar fotos buscando pistas de un romance en la vida real. La conexión era innegable. La forma en que se miraban, la manera en que interactuaban en las entrevistas, todo parecía indicar que había algo especial entre ellos. Los fanáticos crearon fanfics, editaron vídeos, y se sumergieron en un universo de posibilidades. ¿Y qué pasó? Nada. Nunca hubo una confirmación oficial. Ambos actores siempre mantuvieron una postura muy profesional, negando cualquier tipo de relación sentimental. Las especulaciones siguieron, pero con el tiempo, el furor fue disminuyendo. Can y Demet siguieron sus carreras por separado, trabajando en diferentes proyectos, y los fans, aunque esperanzados, asumieron que quizás la magia de Erkencikus se había quedado solo en la pantalla. La decepción, aunque leve, se instaló en los corazones de algunos. Se resignaron a pensar que tal vez solo se trataba de una gran amistad, o en el mejor de los casos, una química increíblemente bien actuada. Y entonces, el 31 de agosto de 2025. ¡Pum! Las fotos que circularon por internet eran bastante claras. Can y Demet, tomados de la mano, paseando por una ciudad europea. Risas, miradas cómplices, todo indicaba que algo estaba pasando. Las fotos se tomaron en una ciudad muy romántica, con vistas impresionantes, imagínense. Se rumoreó que la ciudad era Venecia, Italia, conocida por sus canales, sus góndolas y su ambiente mágico. Las imágenes capturaron a la pareja caminando por las estrechas calles, disfrutando de un helado en una plaza soleada, e incluso, se les vio compartiendo un romántico paseo en góndola. La calidad de las fotos era tal, que era imposible dudar de su autenticidad. No eran fotos borrosas tomadas a escondidas, eran imágenes claras, con buen encuadre, que dejaban entrever una profunda conexión entre los dos. Ahora, aquí es donde la historia se pone interesante. Inmediatamente las redes sociales enloquecieron. Los fans revivieron la emoción del pasado. Los hashtags de Can Yaman Demet y Can Demet volvieron a ser tendencia. Los memes y las reacciones inundaron Twitter, Instagram y Facebook. Era una locura. Los fanáticos, que durante años habían soñado con este momento, no podían contener su alegría. Comentarios como "lo sabíamos", "lo predijimos", y por fin, inundaron las plataformas.
Los edits con escenas de Erkenci-Kuş volvieron a circular, esta vez acompañados de corazones y mensajes de felicitación. La nostalgia se mezcló con la euforia. Pero, ¿qué hizo que esta noticia fuera aún más impactante? Bueno, en primer lugar, el tiempo. Ya había pasado bastante desde que terminaron Erkenci-Kuş. Ambos actores habían seguido caminos diferentes, y en ese momento cada uno estaba involucrado en proyectos individuales. Can estaba trabajando en una nueva serie de época, y Demet se encontraba promocionando su última película. La sorpresa fue mayúscula. Los fans habían asumido que tal vez cada uno había encontrado su propia felicidad, y la idea de que volvieran a estar juntos en la vida real era algo que para muchos parecía improbable. La distancia temporal entre el final de la serie y este reencuentro añadió un elemento de sorpresa y misterio que avivó la llama de la especulación. En segundo lugar, la forma en que se manejaron los protagonistas. Ni Can ni Demet hicieron declaraciones inmediatas. Mantuvieron el silencio, lo que por supuesto alimentó aún más la especulación. Algunos medios de comunicación intentaron contactarlos, pero sin éxito. Esto, como se imaginarán, solo hizo que la noticia creciera. El secretismo solo sirvió para generar más expectación. La prensa turca, conocida por su afán por obtener la primicia, se volcó en la investigación. Los paparazzi se apostaron a las puertas de sus casas, y los periodistas intentaron obtener declaraciones de amigos y familiares. La ausencia de declaraciones oficiales solo sirvió para alimentar el morbo y la curiosidad de los fanáticos. Y aquí viene la pregunta del millón: ¿qué significaba esto? ¿Era una relación oficial? ¿Un romance secreto? ¿Una simple amistad que había evolucionado? Las teorías eran muchísimas. Algunos decían que era una estrategia de marketing para un nuevo proyecto. Otros creían firmemente en el amor, argumentando que la química entre ellos era innegable. Otros, más cautelosos, preferían esperar a una confirmación. Las especulaciones se multiplicaron. Se hablaba de un posible proyecto conjunto, una secuela de Erkenci-Kuş, o incluso una nueva película romántica. La idea de un nuevo proyecto alimentó la ilusión de los fanáticos, que esperaban con ansias el reencuentro de sus ídolos en la pantalla. Sin embargo, la mayoría de los fans, en el fondo, deseaban que fuera algo más que una simple estrategia de marketing. Querían creer en el amor, en la posibilidad de que la magia de la pantalla se trasladara a la vida real. Lo interesante es que la reacción del público fue muy diversa. Por un lado, estaban los fans más románticos, que celebraban la posible relación con entusiasmo. Habían esperado tanto tiempo por esto. Por otro lado, estaban aquellos que por diferentes razones no estaban tan contentos con la noticia. Tal vez preferían a Can con otra persona, o tal vez simplemente no creían en las relaciones en el mundo del espectáculo. Los gustos y los colores. Siempre existen aquellos que por diferentes razones prefieren que sus ídolos permanezcan solteros o que se relacionen con otras personas. Las redes sociales se inundaron de debates y discusiones, donde cada fan defendía su opinión. La diversidad de opiniones enriqueció el debate y demostró la complejidad de los sentimientos humanos. La situación se complicó aún más cuando empezaron a surgir detalles sobre las vidas personales de ambos actores en ese momento. Can, por ejemplo, había sido relacionado sentimentalmente con otras actrices y modelos. Se rumoreaba que tenía una relación seria con una modelo italiana, y las fotos de ambos juntos habían circulado por todo el mundo. Demet, por su parte, también había tenido relaciones públicas en el pasado. Su ruptura con un conocido cantante turco había sido muy comentada en los medios. Esto solo avivó el fuego de las especulaciones y añadió más leña al drama. La presencia de otros nombres añadió un elemento de incertidumbre y generó aún más preguntas. ¿Era una relación pasajera? ¿O realmente habían encontrado el amor el uno en el otro? ¿Pero qué pasó después del 31 de agosto? Bueno, la historia continuó desarrollándose, y aquí es donde el asunto se pone aún más emocionante. La expectación crecía a medida que pasaban los días. Los fans se aferraban a cada pista, a cada gesto, a cada detalle. Las redes sociales se convirtieron en el centro de la atención. Los foros de discusión, los grupos de fans y los canales de YouTube se llenaron de análisis, teorías y especulaciones. La espera se hizo eterna, pero la esperanza nunca se desvaneció.
Después de unas semanas de silencio absoluto y para sorpresa de todos, Can Yaman y Demet Özdemir publicaron fotos juntos en sus redes sociales. Fotos que, aunque no confirmaban explícitamente una relación, dejaban entrever un grado de cercanía y complicidad. Las redes sociales explotaron de nuevo. Esta vez, la confirmación parecía inminente. Las fotos mostraban a la pareja compartiendo momentos íntimos, sonriendo, abrazándose y disfrutando de la compañía mutua. La atmósfera era de felicidad y tranquilidad. Las imágenes hablaban por sí solas. Ya no había dudas. La química que se veía en la pantalla se había trasladado a la vida real. Y efectivamente, semanas después, durante una entrevista, uno de los dos confirmó la relación. No voy a decirles quién, porque eso sería revelarles demasiado. Pero digamos que la noticia fue confirmada de una forma muy elegante y discreta, pero también muy contundente. La confirmación llegó en una entrevista casual, en un programa de televisión, donde el entrevistador, con una sonrisa cómplice, les preguntó directamente sobre su relación. La respuesta fue un simple sí, acompañada de una mirada llena de amor y felicidad. El silencio se rompió y la verdad salió a la luz. En ese momento el mundo entero se rindió a la evidencia. Can Yaman y Demet Özdemir estaban juntos y parecían muy felices. Los fans celebraron la noticia con alegría, y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y felicitaciones. El amor había triunfado y los sueños de los fanáticos se habían hecho realidad. Las muestras de cariño y admiración no se hicieron esperar. Mensajes de felicitación de otros actores, directores y personalidades del mundo del espectáculo inundaron las redes sociales. La noticia fue celebrada a nivel mundial y la pareja se convirtió en un símbolo de esperanza y romanticismo. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Bueno, aunque no les voy a contar la historia completa, les puedo decir que han pasado muchas cosas interesantes. Han tenido que afrontar los desafíos propios de una relación en el ojo público. Han lidiado con los paparazzi, los rumores y las críticas. Pero en general han mantenido una relación sólida y discreta. Los desafíos, sin embargo, no fueron pocos. La presión mediática, la constante atención de los paparazzi y los rumores sobre su relación pusieron a prueba su amor y su compromiso. A pesar de todo, la pareja demostró ser fuerte y resiliente. Supieron mantener su privacidad y proteger su relación de la intromisión externa. Hoy en día, siguen siendo una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Siguen trabajando en proyectos individuales, pero siempre se apoyan mutuamente. Y lo más importante, siguen demostrando que el amor, a veces, puede surgir en los lugares más inesperados. La pareja ha demostrado ser un ejemplo de estabilidad y compromiso. Ambos han seguido desarrollando sus carreras profesionales, pero sin descuidar su relación. Se apoyan mutuamente en sus proyectos, y se han convertido en un ejemplo de cómo compaginar el éxito profesional con la vida personal. Han demostrado que el amor puede ser duradero y que a pesar de las adversidades, es posible mantener una relación sana y feliz. A lo largo de los años han protagonizado diversas campañas publicitarias juntos y han participado en eventos benéficos, donde han demostrado su compromiso con causas sociales. Han creado una fundación para ayudar a niños desfavorecidos, y han utilizado su fama para generar conciencia sobre diferentes problemáticas sociales. Su compromiso con el bienestar de los demás ha aumentado la admiración que el público siente por ellos. La pareja también ha hecho un esfuerzo por mantener una vida normal, lejos de los reflectores. Han disfrutado de vacaciones juntos, han viajado por diferentes lugares del mundo y han compartido momentos íntimos con sus amigos y familiares. Han demostrado que, a pesar de su fama, son personas comunes y corrientes, que disfrutan de las pequeñas cosas de la vida. Su capacidad para mantener la sencillez y la humildad ha sido muy valorada por el público. Además, han aprendido a lidiar con los rumores y las críticas, con elegancia y madurez. Han ignorado los comentarios malintencionados, y han preferido centrarse en su amor y en su felicidad. Han demostrado que la clave para una relación duradera es la comunicación, la confianza y el respeto mutuo. Su ejemplo ha servido de inspiración para muchos y ha demostrado que es posible vivir un amor verdadero en un mundo tan superficial como el del espectáculo. Y así llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta historia sobre Can Yaman y Demet Özdemir.
Una historia que a pesar de ser del futuro, nos enseña que la vida da muchas vueltas, y que las sorpresas pueden estar a la vuelta de la esquina. Una historia de amor, de amistad, de rumores, y de cómo las series turcas pueden unir a dos personas de una manera inesperada. Espero que hayan disfrutado este viaje en el tiempo a la noticia del 31 de agosto de 2025. Recuerden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Creían en el romance entre Can y Demet antes de la confirmación? ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Les gustaría que protagonizaran una nueva serie juntos? ¿Qué otros actores turcos les gustaría ver como pareja en la vida real? Me encantaría leer sus opiniones. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima.